En esta mini lección vamos a ver un poco por encima los principios de Newton. Los principios de Newton son tres principios. El principio de la inercia o ley de la inercia, que es la primera ley de Newton. El segundo principio, que es el principio fundamental de la dinámica. Y el tercer principio, que es el principio de acción y reacción. El primer principio, que es el principio de la inercia, ya fue enunciado anteriormente por Galileo. Galileo fue un revolucionario de su tiempo porque introduce el cálculo matemático y la determinación experimental para explicar los hechos físicos. En este sentido, él, aparte de experimentos reales, utilizaba lo que hoy en día se llaman experimentos mentales. Antes de Galileo se pensaba que los cuerpos se movían porque necesariamente tenía que haber una fuerza actuando sobre ellos. Pero Galileo, después de hacer múltiples experimentos reales y un experimento mental, llegó a la conclusión que los cuerpos podían estar en movimiento sin que existiese una fuerza neta que actuase sobre ellos. En ese sentido, Newton recoge ese principio, ley de la inercia de Galileo, y lo introduce en sus Principia Mathematica. Y dice así: si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se anulan mutuamente, dicho cuerpo mantendrá su estado de movimiento. Como hemos visto anteriormente, en otras clases, el estado de movimiento se caracteriza fundamentalmente por la velocidad que presenta el cuerpo en un momento determinado. Pero esa velocidad al mismo tiempo es relativa. Podría ser que un cuerpo estuviese parado con respecto a un sistema de referencia y sin embargo se estuviese moviendo con respecto a otro. Por ejemplo, en el caso de un tren, si hay dos observadores, un observador que está en una estación y ve pasar un tren por las vías de los andenes de la estación, concluye que él se está moviendo con respecto a su sistema de referencia, el sistema de referencia estación. Sin embargo, otro observador que esté dentro del tren concluirá que el tren no se está moviendo, pues de una forma intuitiva está utilizando el sistema de referencia tren para expresar el movimiento del mismo. En cualquier caso, los cuerpos que se están moviendo con respecto a un sistema de referencia continuarán haciéndolo exactamente igual que al principio si no existe ninguna causa que modifique ese estado de movimiento. El caso que se puede imaginar fácilmente es el de un objeto, una nave espacial, por ejemplo, que está viajando a través del espacio y en el espacio, como no existe rozamiento, no existen fuerzas, a no ser que se activen los cohetes propulsores de la nave, no se producirá ningún cambio en el estado de movimiento de dicha nave. Imaginemos por un momento que hacemos un experimento que consiste en hacer rodar una bola sobre una superficie. En este momento, si la superficie es horizontal, se le da un impulso previo a la bola pues se desplazará un cierto margen, una cierta longitud. Dependiendo del rozamiento que haya entre la bola y la superficie, ese desplazamiento, esa longitud que se ha desplazado, será mayor o menor. Haciendo un experimento mental galileano, se puede suponer que conforme se va disminuyendo el rozamiento entre la bola y la superficie de rodadura, la bola, con el mismo impulso, irá efectuando trayectos y longitudes más largos. Y la conclusión obvia a la que se puede llegar es que si no existiera ningún tipo de rozamiento, con el impulso inicial de la bola se seguiría moviendo ad infinitum, es decir, como no existe ninguna causa que modifique su estado de movimiento, la bola se seguiría moviendo pues con el mismo sentido y velocidad del impulso inicial. Bueno, vamos a ver un poco lo que dice la diapositiva, fundamentalmente las aclaraciones, que dice que cuando se habla de estado de movimiento se está haciendo alusión a la magnitud momento lineal. Ya hemos visto en otro mini tutorial, otra mini lección, que el momento lineal es el resultado de multiplicar la masa, que es un escalar de un cuerpo, por la velocidad vectorial del cuerpo. Por tanto, el momento lineal
es una magnitud vectorial. Otra aclaración es que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, ocurrirá exactamente igual que si la suma de todas las fuerzas da una resultante valor cero. Es decir, sobre un cuerpo puede haber una serie de fuerzas aplicadas, pero si la suma vectorial de todas esas fuerzas es igual a cero, las fuerzas se anularían y el resultado neto es como si no hubiese ninguna fuerza aplicada sobre el cuerpo. Y finalmente una tercera aclaración es que si el cuerpo estaba parado, permanecerá en reposo. Y si estaba en movimiento, continuará haciéndolo sin variar su estado de movimiento. Por tanto, la velocidad vectorial que llevará seguirá siendo la misma y el tipo de movimiento que realizará será un movimiento rectilíneo y uniforme, que es el caso que hemos aludido anteriormente de una nave espacial que está viajando por el espacio. Si la nave continúa moviéndose por el espacio sin ninguna alteración debido a una influencia gravitatoria de un astro o un impulso o debido a una aceleración de los cohetes o sencillamente una disminución de la velocidad porque se activan los cohetes retropropulsores, pues la nave seguirá efectuando un movimiento rectilíneo y uniforme. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Toda esta explicación se puede resumir simbólicamente en una expresión matemática que es la que aparece justo aquí. Recordad que este signo, que es sigma mayúscula, es el signo de sumatorio y se emplea en matemáticas justo delante de una magnitud o un parámetro para indicar que se van a hacer una serie de sumas de esos parámetros, pero que van a ser todos iguales. Es decir, en este caso se va a hacer una suma de fuerzas. Aquí no se va a sumar una fuerza con una velocidad o una fuerza con un momento lineal, sino que todo lo que está incluido en este término, resumido, es una suma de fuerzas. Bien, cuando la suma de todas esas fuerzas es igual a cero, cero vector, es decir, todos los vectores sumados dan una resultante igual a cero, la implicación que tiene es que la velocidad que tiene el cuerpo es constante. También se incluye en este caso que la velocidad sea igual a cero, es decir, si era igual a cero inicialmente, pues lo seguirá siendo posteriormente. Bueno, ahora vamos a ver un poco el segundo principio de Newton. Este segundo principio es muy importante porque da una idea de la intensidad de las interacciones. Se puede expresar matemáticamente como aparece en esta parte de la diapositiva. Está diciendo que la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, normalmente, si no se anulan, provocarán una aceleración en dicho cuerpo. Vamos a ver lo que dice la diapositiva. Newton enunció esta segunda ley de una forma parecida a la siguiente. El cambio de movimiento de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza motriz resultante aplicada sobre el mismo y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Es lógico porque tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales y por tanto el sentido y dirección de la fuerza es fundamental y decisivo para provocar un cambio direccional en el movimiento que tenía inicialmente una partícula o un cuerpo. Bien, en este nivel, primero de bachillerato, como ya se supone que hay un cierto fundamento y conocimiento del cálculo de las derivadas, se puede expresar la anterior expresión matemática de una forma un poco más rigurosa. Tenéis aquí la expresión. Dice que la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la derivada con respecto al tiempo del momento lineal. Esta expresión es una expresión más general porque aquí se incluye el momento lineal del cuerpo. Y el momento lineal del cuerpo, como ya hemos dicho, es el resultado de la multiplicación de la masa por la velocidad. Podría ocurrir, por ejemplo, que un cuerpo tuviese una masa variable y la velocidad que se estuviese mostrando en el cuerpo fuese constante. Se podría pensar que no existen fuerzas, pero no es cierto, porque si la masa está variando, hay una variación de la masa. Y para que la velocidad sea constante, debe haber una fuerza que haga que esa velocidad sea constante aún a costa de una variación en la masa
del cuerpo del sistema. Leemos un poquito la aclaración que aparece en la diapositiva, que dice: existe otra expresión matemática más general de dicha ley, que es usando la derivada del momento lineal o cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Usando esta expresión se puede determinar la fuerza que está implicada en sistemas de masa variable, como podría ser el caso de las fuerzas de impulsión de un cohete. Bueno, vamos a ver un poquito un tratamiento escalar del segundo principio, que se usa generalmente en cursos inferiores o cuando se está iniciando el tema de dinámica en primero de bachillerato, que es esta expresión que está aquí, F igual a m por a. Es importante fijarse que aquí no aparece en carácter vectorial de la fuerza no aparece denotada con una flecha vector, ni tampoco aparece denotada con una flecha vector la aceleración. Bien, esta sería una fuerza de carácter escalar con signo, que se puede utilizar muchas veces en el cálculo de los problemas. En el fondo se está uno refiriendo en esta expresión al cálculo del módulo de la fuerza. En cualquier caso, ya veremos que esta fuerza, para aplicarla, hace falta utilizar un criterio de signos adecuado, pero lo que nos vamos a centrar aquí ahora fundamentalmente es cuáles son las unidades que se van a introducir en M y en A y cuál es el resultado final de ese conjunto de unidades. La masa, como sabéis, se expresa en el sistema internacional en kilogramos y la aceleración sería en metros partido por segundo al cuadrado, que aquí se han denotado como metro por segundo elevado a menos 2. Pues bien, esta agrupación de unidades es tan corriente que normalmente se denota mediante una n mayúscula que corresponde al nombre de la unidad, que son los newton. De la propia definición se deduce que un newton es la fuerza que al ser aplicada sobre un cuerpo de 1 kilogramo de masa le provoca una aceleración de 1 metro partido por segundo al cuadrado. En esta otra diapositiva podemos ver pues, el caso de dos problemas que son muy sencillos. En un caso se pregunta por el valor de la fuerza que se ha de aplicar sobre un cuerpo de una masa de 5 kilogramos para conseguir una aceleración de 0,25 metros segundo cuadrado. En este caso el cálculo es inmediato porque lo que se hace es coger e introducir los datos correspondientes en la expresión F igual a m por a. Si introducimos esos datos resulta que la masa son 5 kilogramos, la aceleración son 0,25 metros segundo cuadrado. Si multiplicamos ambos guarismos saldría 1,25 y el resultado de estas unidades agrupadas daría como resultado 1,25 newtons. En otros casos lo que se puede hacer es preguntar por cuál es la masa del cuerpo si se sabe cuál es la fuerza aplicada y cuál es la aceleración que se ha conseguido. Simplemente habrá que despejar de esta expresión el valor de m, como se está puesto en esta parte de aquí abajo, que sería m igual a f partido por a, e introducir los datos correspondientes. En este caso sería 10 elevado a 3 newton dividido entre el valor de la aceleración, que sería 0,25 metros segundo cuadrado. El resultado que daría ese cálculo serían 4.000 kilogramos. Bien, se puede calcular la fuerza de otra manera, lógicamente. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, como la fuerza se puede expresar como una variación del momento lineal con respecto al tiempo, que también se puede expresar de una forma no diferencial, sino en vez de aparecer aquí una d, aparecería un incremento de p, y aquí aparecería un incremento de t, pues el cálculo que se puede hacer puede variar un poco, y en este caso lo que habría que hacer primero es calcular la variación del momento lineal que ha habido. En este caso, por ejemplo, imaginad un caso en el que se sabe cuál es el momento lineal inicial, que sería p sub 0 vector, y se sabe cuál es el momento lineal final, p final. Habría que hacer la resta vectorial de estos dos vectores, momento lineal, y sabríamos cuál ha sido la variación del momento lineal. Y una vez conocida esa variación, se dividiría entre el intervalo de tiempo que va asociado a dicha variación. ¿Vale? Bien,
Dice aquí, como se puede imaginar, las variaciones en el momento lineal de un cuerpo, como consecuencia de la interacción con otro, no se producen instantáneamente, sino que se producen en un periodo, un intervalo de tiempo. Bien, ¿cómo se denota el intervalo de tiempo? Pues, de nuevo, delta mayúscula de t, que significa que esto es un incremento en el tiempo, es decir, se coge el tiempo final, se le resta el tiempo inicial y el resultado sería la variación que ha habido de tiempo asociada a la variación del momento lineal. Aquí podemos ver la expresión de la fuerza de un carácter medio. En este caso no aparece el signo de derivada, sino que se refiere a una variación neta del momento lineal y una variación del tiempo que está expresado como un intervalo de tiempo delta dt. Vamos a ver ahora lo que es el impulso mecánico y la cantidad de movimiento. Fijaos que de la expresión anterior, F igual a incremento de P partido por incremento de T, se puede despejar incremento de P. Si se despeja incremento de P, este incremento de T que está dividiendo pasaría para acá al primer miembro multiplicando, que es lo que se ve en la diapositiva posterior. Bueno, pues esto que está aquí, esto que está en este primer miembro, se puede denotar por una I mayúscula que significa impulso mecánico. Es decir, el impulso mecánico sería la multiplicación del valor de la fuerza media por el intervalo de tiempo que ha estado actuando. Pues bien, el impulso mecánico es igual a la variación del momento lineal. Habrá algunos problemas en los que se dará esta variación del momento lineal. Se dará a lo mejor el tiempo en el que se ha producido esa variación de impulso lineal y habrá que calcular cuál es la fuerza aplicada. En otras ocasiones se dará el valor de la fuerza aplicada, el tiempo que ha estado aplicándose sobre un cuerpo o un sistema, para determinar posteriormente cuál ha sido la variación en el momento lineal. Finalmente vamos a ver la última ley, o tercer principio, que sería el principio de acción y reacción. Es una ley que va asociada directamente al concepto de interacción. Interacción es, como ya hemos comentado anteriormente, la influencia que se ejercen mutuamente dos cuerpos que se ejercen mutuamente uno con respecto a otro cierta influencia. Esa influencia puede ser producida por un choque, puede ser influida por un contacto o por otras causas. Pues bien, aquí lo que se dice es lo siguiente. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, que esa fuerza se va a denominar acción, este último cuerpo ejerce una reacción simultánea sobre el primero, denominada reacción. Las fuerzas que se ejercen mutuamente son de igual intensidad o módulo, de la misma dirección, pero tienen un sentido contrario. Y hay también que hacer una aclaración que es muy importante. La fuerza F1,2, que es de sentido contrario a la fuerza 2,1, está aplicada en un cuerpo distinto a la otra. Es decir, la fuerza 1,2 es la fuerza que ejerce el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 y la fuerza 2,1 es la que ejerce el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Y evidentemente no se pueden anular porque están aplicadas en cuerpos distintos. Bien, con esto vamos a dejar esta mini lección.